¿Sí estamos viendo el pizarrón? Sí, no, quién sabe. Ok, la clase del día de hoy, la primer tema que me gustaría ver es regresión lineal. Entonces, ustedes se van a encontrar muchas veces este, con datos cuando estén haciendo sus experimentos que van a verse más o menos así. Entonces, y una de las primeras cosas que se les va a ocurrir es ajustar una línea recta, ¿no? Entonces, la pregunta sería cómo ajustamos una línea recta o cuál es la mejor línea recta que se podría ajustar. Aquí alguien, ¿qué línea recta se les ocurre? La que pasa por aquí, las que pasan por acá. ¿Qué línea recta mejor ajusta los datos? Como bien dice Carlos, pues generalmente lo que se van a encontrar ustedes en ciencia es un ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, antes de programar mínimos cuadrados, creo que es buena idea que dediquemos un ratito a entender qué está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las posibles rectas que les podrían salir sería algo así. Entonces, esto es muy común que pase y es que ustedes tengan un montón de datos aquí así y de una repente tengan uno así. Y entonces, ¿qué línea le ajustan ustedes? Pues generalmente lo que harían todos los estudiantes sería... ¿Me escuchan? ¿O ya no? Ahora sí. Ok, entonces se murió la conexión, ¿no? Entonces, pues muchas veces se van a encontrar ustedes con esta clase de datos, que tienen muchos datos así, que se parecen mucho a una línea, y de repente alguno de ellos se le sale de esa línea. Y entonces, lo que haría normalmente un alumno sería quitar estos dos de aquí, ¿no? Y eso nos lleva a definir cuál es la mejor línea, la que pasa por ahí, la que pasa por acá, ¿cuál es la mejor línea? Entonces, aquí metemos un poco de estadística y probabilidad. ¿Cómo se define error? ¿Cómo definirían ustedes el error? ¿En computación o en estadística, en cálculo? ¿Nadie? Estos de acá son nuestros f de x, ¿sí? Y esta de aquí es una línea que nosotros estamos aproximando, ¿no? Entonces nuestros puntos azulitos serían x y y, ¿no? Estos son nuestros datos reales experimentales. Y aparte tendríamos una función y que sería función de esos x y, ¿no? Y entonces el error podemos definirlo como y menos la función de x y, la función que estoy tratando de ajustar. En este caso una línea, ¿no? ¿Cuál es el problema de querer minimizar el error? ¿Cómo ustedes encontrarían el error total? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Cómo se hace la suma de errores? ¿Lo vieron ahí en... Muy bien, Trejo, sí es el valor entre el teórico y el que se mide experimentalmente, ese es el error.
Y en su clase de laboratorio, ¿algunos de ustedes vio el análisis de errores? ¿Cómo se encuentra el error total? ¿Nadie? Pues el error total es simplemente la suma de los errores, ¿no? La suma de los epsilon i. ¿Hasta aquí queda todo claro? Sí, no, sí, ok. Entonces, ¿cuál es el problema de querer minimizar el error? Si nosotros trazamos una línea que minimiza el error, el problema que vamos a tener es que vamos a tener esta línea, nosotros podríamos ajustarla, si solo tengo un punto fuera de la línea, a solo irnos ligeramente abajo. Y entonces tendríamos un cachito de error hacia arriba para cada uno de ellos, positivo, y un error muy grande hacia abajo, negativo. Entonces resulta que si ustedes tratan de ajustar una línea minimizando el error, el problema que ustedes van a encontrar es que en general el error total siempre va a tender a cero. El error total siempre va a tender a cero. Y esto es un problema porque no sabemos realmente qué tan despegados están los valores de nuestra línea. Y entonces en estadística se suele utilizar otro valor, que es la desviación cuadrática media, o también conocido como el error cuadrático. ¿Alguien sabe cómo se define la desviación cuadrática media? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Entonces vamos a definir una cosa que se llama la sigma de y como y menos el y promedio, menos el y promedio, al cuadrado entre el número de puntos que yo tenga. ¿Alguien llegó a ver esta clase de definición? Sí, no. ¿Es todo nuevo para ustedes? Sí, ya la había visto, pero no la recordaba. Ok. Entonces, vámonos tantito al libro de texto de... Este es el libro de Numerical Methods, que está ahí en el Classroom. Y entonces aquí van un poquito precisamente de cómo se definen los errores, ¿no? Entonces el error total es la suma de los errores locales y el error local es la suma de los y menos la curva que le voy a estar restando. En este caso es una línea recta, entonces va a ser A0 la variable independiente y A1 la pendiente de la recta, ¿no? Y el problema, como les vengo diciendo, es que tal que tienen ustedes afuera. Pues si tratan de minimizar el error, lo que va a pasar es que la recta del mínimo error es pues precisamente esta que está en medio y que no ajusta de manera correcta la mayoría de los puntos. Y entonces, algunos de ustedes dirían, una mejora sería tomar el valor absoluto, no considerar el signo. Y eso en efecto les da una mejor capacidad del error. Y esto en realidad es como la variancia, ¿no? ¿Qué tanto se varía el valor ajustado de los puntos? Pero el que está mejor definido es la suma del error cuadrático medio, que sería la suma de el y experimental menos el y del modelo elevado al cuadrado. Entonces, pues vamos a definir precisamente a este error cuadrático medio como SR y vamos a utilizar esa notación que es generalmente la que se utiliza. Entonces, SR va a ser la suma de los errores i al cuadrado y en este caso va a ser pues simplemente los y menos mxi menos b, donde m, la función que voy a interpolar, perdón, la función que voy a ajustar es una recta, esa f de x va a ser mx más b, ¿no?
Y entonces lo que queremos encontrar es la pendiente y la ordenada al origen que mejor aproxime esto. Y ahora, ¿por qué se llama mínimos cuadrados? Que el buen... ¿Fue Trejo el que lo dijo? Dejen regreso. Fue el buen Carlos. Carlos nos dijo que el que más se usa es mínimos cuadrados. ¿Por qué se llama mínimos cuadrados? Pues lo que vamos a tratar de encontrar es uno que reduzca el error cuadrático medio, ¿no? ¿Y cómo encontramos el mínimo? ¿Alguien se acuerda? Derivando y igualando a cero. Derivando y evaluando a cero. ¿Qué vamos a derivar? Pues en este caso sería la derivada de la función SR, ¿no? Ajá, sería la derivada de la función SR. Entonces, vamos a limpiar el pizarroncito. Y... Ok. Entonces, apunto SR acá arriba. Y SR simplemente va a ser la suma de y menos mxy menos b, ¿no? Y entonces voy a calcular la derivada. ¿La derivada con respecto a quién? ¿A x? ¿A y? ¿Alguien se acuerda? Pues calculamos la derivada de ese respecto a los parámetros que voy a ajustar, ¿no? Entonces respecto a b y respecto a la pendiente. Y este va al cuadrado, ¿no? Desde que y es igual a 1 hasta n. Entonces, si derivo esto respecto a b, ¿cuánto me queda? Pues la suma, la derivada entra dentro de la suma, ¿no? Entonces la derivada respecto de b de la función y menos mxy menos b al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? Pues 2 veces la suma de y menos mxy menos b, ¿no? ¿Sí o Sí. no? Y si hago la Sí. derivada respecto a m, ¿No sería menos 2? menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque estamos derivando respecto a B, ¿no? Ok. Entonces Y es, pues por regla de la cadena tendría que salir un menos 1 ahí, ¿no? ok, está bien. Entonces sale un 2 por la derivada de lo de adentro, ¿no? La regla de cadena nos dice que esto es u, ¿no? Entonces 2u por la derivada de u respecto de b, y como bien dijo Fernando, ¿sí fue Fernando? Pues la derivada de u respecto de b es menos, ¿no? Muy bien. Y aquí pues hacemos lo mismo, ¿no? Sale la suma de i con respecto a n, parcial con respecto a m, de esta función y menos mxy menos b al cuadrado. Y esta, ¿cuánto nos sale? La derivada. Sale un 2 del exponente y sale un xy del menos xy, ¿no? Que es el coeficiente de la m por la suma de y menos mxy menos b. Y entonces, ¿qué hago con las derivadas? Pues las igual a cero. Y eso me va a dar una restricción en cuanto a los valores, ¿no? El menos 2, pues realmente no importa mucho. Lo único que importa es que 0 debe ser igual a la suma sobre y menos la suma de mxy menos la suma de b. Y estas son de i hasta n, ¿no? ¿Sí o no? Y la otra, pues va a ser más o menos igual, solo que multiplicada por xy, ¿no?
¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Aquí hay un problema. Cuando saqué la suma no puedo hacerla, ¿no? Esta de aquí. Esta suma no la puedo sacar así. Porque ahí sí depende del x, ¿no? Entonces, parcial con respecto a m. Entonces aquí es xy menos 2xy. La suma respecto de y, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y entonces les va a quedar xy, y menos la suma de mxy al cuadrado menos bxy. Y n, i, n, i. ¿No? Ok. Entonces esto yo lo puedo reescribir y pasamos los términos que no tienen ni m, ni x, ni b del otro lado, o mejor dicho, pasamos estos de aquí para el otro lado, y nos queda simplemente, no es que entrara dentro de la suma, mi querido Hugo, yo no podía meter la suma dentro de la derivada, porque iba yo a sacar un término xy, ¿no? Entonces, más bien, no es que metiera la suma, es que nunca debí sacarla de la derivada. Ok. Entonces, pasándolos del otro lado, pues ya nos queda un mamotreto enorme, que básicamente es la suma de... los pongo directamente el libro. Nos queda estas sumas de aquí, ¿no? Donde A0 es B y A1 es M, ¿no? Entonces, reescribiéndolas, pues nos queda... Nos queda la suma de B más la suma de X y M, de MXY, es igual a la suma sobre Y, ¿no? Y la otra nos quedaría... Nos quedaría... Sí. Nos quedaría la suma de XY por B más la suma de XY cuadrada por M. Y esto es igual a la suma de Y XY. Y todas van desde y igual a 1 hasta n, ¿no? Y esto de aquí lo puedo reescribir como un sistema de ecuaciones, ¿no? Esto de aquí, ¿cuánto es la suma de b desde que i es igual a 1 hasta n? Sería NB, ¿no? Sería nb nada más, ¿no? Entonces, esto de aquí arriba es nb más la m sí puede salir de la suma, ¿no? Porque no tiene el índice. Entonces sería m por la suma de xy desde que i es igual a 1 hasta n. Y esto es igual a la suma de todos los y, ¿no? Los y. Y de la de abajo, también yo puedo sacar la b de la suma, ¿no? Entonces nos queda b por la suma de los xy más m por la suma de los xy al cuadrado. Y esto es igual a la suma de los xy por los y. Y esto sí ya parece más una... se me fue el nombre. Changos, ahora sí estoy lento. Este es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? La b y la m. Entonces esto lo podemos reescribir como una matriz n, la suma de los xy, la suma de los xy,
la suma de los xy al cuadrado por el vector, sería en este caso bm, y esto es igual a la suma de los y y la suma de los xy y. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? De dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quién se apunta? ¿Nadie? ¿Cómo Pues, resuelven? Ajá. podríamos resolver el determinante de la matriz. Bueno, sacar el Ajá. determinante. Luego ya después agarrar, por ejemplo, la solución, sustituirla en la primera columna y luego sacar el determinante de eso y después dividir el resultado entre el determinante. Y para la segunda, sustituir la solución en la segunda columna, ¿no? Ok. Esto en particular es más sencillo que simplemente sustituyamos, ¿no? O despejemos. Vamos a despejar b de la primera. B es igual a la suma de los y, nb, la suma de los y menos m veces la suma de los xy. ¿Están de acuerdo? Yo puedo pasar por el teorema del pizarrón, la n dividiendo, y entonces me queda la suma de los n de los y entre la suma de los xy entre n. Y estas cosas de aquí tienen nombre. ¿Alguien se acuerda cuánto vale esto? Serían los promedios, ¿no? Son los promedios. Entonces resulta que b es y media menos m x media. Entonces esta va a ser una de nuestras soluciones. Entonces la otra, pues es sustituyendo cuánto vale b en la de acá abajo, ¿no? Entonces vamos a sustituirlo rápido. Entonces nos quedaría que y medio menos m x medio, todo esto multiplicado por la suma de los xy más m por la suma de los xy al cuadrado es igual a la suma de los xy y. Y entonces, pues ya, reescribo esto y esto me queda como n, la suma sobre los y menos m, la suma de los xy entre n, perdón, este es entre n, entre n, por la suma de los xy más m por la suma de los xy al cuadrado es igual a la suma de los xy y. Y esto, pues simplemente lo puedo multiplicar todo, ¿no? Entonces, apuntemos b. Era y media menos mx media. Y entonces, los términos que me quedaban eran... se me fue. Era la suma de los y por la suma de los xy menos m suma de los xy por suma de los xy menos m la suma de los xy al cuadrado igual a la suma de los xy y, ¿no? ¿Sí lo copié bien o me equivoqué? También no me gusta el pizarrón del Zoom. Sí, lo copié bien, ¿no? Y entonces, el único que tengo duda es este signo de aquí. Entonces, multiplico todo por n y nos queda simplemente n y aquí nos queda un n, ¿no?
Y pues entonces ya puedo pasar estos de este lado al otro restando. Y nos queda simplemente... Sacamos como factor común m y nos queda la suma. Este es más, ¿no? ¿Es más o es menos? Déjenlo checo rápido. Sí, este era más, ¿no? Entonces, la suma de los xy al cuadrado por n menos la suma de los xy al cuadrado y esto nos quedaría n por la suma de los xy y menos la suma de los xy, ¿no? De los y, perdón. Y entonces nos queda que m es simplemente n, la suma de los xy y menos la suma de los y entre n por la suma de los xy al cuadrado menos la suma de los xy al cuadrado. Eso está horrible. Ahí está. Ok. Entonces, resulta que para hacer una regresión lineal se puede hacer lo pueden hacer ustedes el cálculo a mano y volveremos a ver regresiones no necesariamente lineales cuando veamos un poquito más de matrices y de solución de sistemas de ecuaciones de matrices. ¿Hasta aquí hay alguna duda con la teoría? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, pues vamos a abrir Spider y vamos a programar exactamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos datos lineales? Esa sería la primera parte. Vamos a hacer primero un generador de números lineales. Estamos en Spider y... ¿Sí están viendo Spider? Sí, profe. Ok. Entonces, primero vamos a hacer algo que genere números lineales. Entonces, primero vamos a importar las librerías. Importar librerías. Voy a hacerlo más grande porque luego están viendo el celular. Librerías. Entonces, import numpy senpi y import matplotlib.pyplot as plt. Y vamos a generar una cosa que me genere datos aleatorios con una línea, ¿no? Entonces, vamos a definir una pendiente real y una ordenada al origen real. ¿Qué pendiente y qué ordenada al origen? Díganme dos números. Sí. ¿Pi? O bueno, uno más fácil. No sé. No, está bien, np.pi. ¿Y una ordenada al origen? ¿Dónde quieren que cruce el cero? ¿Eh? Pi.e. Ok. Les gusta divertirse, ¿no? Y entonces vamos a generar números, números al azar. Entonces vamos a decir que x sea np.random y que esos np.random sigan una distribución uniforme. ¿Ubican cómo es una distribución uniforme? Luego le dedicamos un poquito más de tiempo a randoms, pero ahorita nada más así para meter ruido. Es la que está como cuadrada, ¿no?
Uniforme es que todos los valores en el rango tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, vamos a agarrar datos de -10 a 10 y que me entregue 100 datos, ¿no? Y vamos a decirle que nos los impriman. Ah, no lo guardé. Entonces, save as. Una pregunta. Random no. Híjole, Hugo, ya no te entendí nada. Nada más escucho ruido. Si quieres, escribe tu pregunta, mi querido Hugo. Datos random. Ok. Random es una librería que es un cacho es una librería que está incluida dentro de la librería de NumPy y puede generar diferentes aleatorios que en realidad serían pseudoaleatorios. Ya le dedicaremos una clase probablemente al final del bloque 2, en un mes más o menos, sobre qué es aleatorio y cómo se generan. Entonces, en estadística, o si alguno está llevó probabilidad, ustedes debieron haber visto las dos principales distribuciones, que serían la distribución uniforme y la distribución normal. Entonces, son como las dos distribuciones principales de números aleatorios. La distribución uniforme quiere decir, generalmente genera números entre A y B con la misma probabilidad, ¿no? Con la misma probabilidad. Y por ejemplo, la distribución normal es como la campana de Gauss. Está centrada en un valor que es el más probable y se extiende, va disminuyendo la probabilidad conforme se va alejando de ese valor. Entonces, ya le dedicaremos un poquito más de caso a esto. Hoy quiero ver regresión lineal. Entonces, nada más era para generar números al azar, ¿no? Ok, y entonces Y pues simplemente va a ser M por X más B, ¿no? O sea, y como no me gusta que sea una línea exacta, pues también vamos a decirle que nos agregue un poco de random. Digamos que esté como -3,3 y que también sean 100 valores, ¿no? Y pues que nos los grafique. Plot x, y adt.show. Ah, perdón. No le di M real. La dislexia, M real y B real, ¿no? Y ahora sí, que nos lo grafique. Model object is not callable. Ah, np.random.uniform. Ahora sí. Y les comparto toda mi pantalla para que entonces puedan ver. Y bueno, nos hizo... Sí es una línea, pero se ve bastante horrible porque no están alineados. Entonces, vamos a hacerlo con escala. Ok. Y ahora sí, ahí están mis puntitos. ¿Sí los alcanzan a ver todos? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí se ven, profe. Ok. Entonces, pues ya tengo ahí mis datos. Ahora solo me gustaría hacer una interpolación lineal. Entonces, vamos a definir una función que se llame linear regression. Linear regression. Y como valores, pues me va a estar tomando una serie de valores en X y una serie de valores en Y. Y entonces, pues, ¿cómo los vamos a calcular? Pues con estas fórmulas, ¿no? Entonces yo necesito calcular la suma de los X y Y, la suma de los Y
la suma de los xy y la suma de los xy al cuadrado. ¿Vale? Ok. ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Entonces, lo primero que voy a hacer es definir el n, que lo voy a estar necesitando, y eso es qué tanto el número de datos que le voy a pasar. Y para conseguir el número de datos de un arreglo, pues lo hacemos con la función len. Entonces, si yo le doy n igual a len y, me va a decir qué tantos puntos le estoy pasando. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Perdón, no entendí muy bien lo de len. Ok, n, cuando hicimos el cálculo, nos salió para calcular la media y para calcular la x media, que teníamos que saber qué tantos puntos había en la suma, ¿no? Si se acuerdan, cuando despejamos la b, nos salió una n, esta n, ¿no? Esta n, y n es el número de puntos que hay, del número de puntos x y y. Entonces, para calcular el número de puntos, pues simplemente le digo qué tamaño tiene mi arreglo x o mi arreglo y. Para calcular el tamaño de un arreglo, se utiliza la función len, o es el diminutivo de length, de tamaño en inglés, de longitud, de hecho. ¿Ok? ¿Sí queda más claro, mi querido Trejo? ¿Sí fue Trejo? Sí, sí, queda más claro, gracias. Ok, perdón. Era Giancarlo, ¿verdad? Sí, es que quién sabe por qué cuando abro Zoom siempre me pone primero el apellido y luego el nombre y tengo que cambiarlo manualmente. Ok, no te preocupes. Entonces, necesitamos calcular n, y n se hace con len. Luego necesitamos calcular la suma de todos los y. Entonces, la suma de los y's, pues habría que hacer un ciclo for y hacerle algo así, ¿no? Ese y es igual a 0, for i in range n, ese y más igual a y, ¿no? O sea que me los vaya sumando todos. Así es como sería la suma, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo todo bien. Entonces, la suma de los x también va a ser igual a 0. La suma de... ¿Qué otra cosa necesito multiplicar? Entonces, necesito xy por y, la suma de los x, la suma de los y, xy al cuadrado y xy, ¿no? La suma de los xy al cuadrado. Entonces, esa no era. Perdón. Ya me fui. Ahí está. Dejen cierro Atom para que no vuelva a pasar eso. Ok. Entonces voy a necesitar la suma de los y's, la suma de los xy's, la suma de los x por y y la suma de los x al cuadrado, ¿no? Que vamos a llamarle xx. Y entonces, pues simplemente vamos a ir haciendo esas sumas, ¿no? La suma de los xy pues es más igual xy, ¿no? La suma de los xy pues es y por xy, ¿no? Y la suma de los xy al cuadrado pues es simplemente xy por y, ¿no? Perdón, por xy. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos todos claros? O sea, aquí solo hice las sumas. Las sumas xy por y por y. La suma de x y y. La suma de xy por la suma de y. La suma de xy al cuadrado y la suma de xy al cuadrado, ¿no? Entonces, pues ya simplemente puedo hacer m es igual a n por sxy menos sx por
SY entre n por la suma de x al cuadrado, ¿no? Xx menos la suma de x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Básicamente fue escribir esta fórmula. ¿Y la B? ¿Cuánto era la B? ¿Alguien se acuerda? Era y promedio menos mx promedio, ¿no? ¿Cuánto es y promedio? Pues es ese y entre n menos m por sx entre n. Sx entre n. Y pues ya pueden decirle que simplemente nos regrese m y b. ¿Vale? Y nos vamos a decirles que nos imprima la línea interpolada. Vamos a decirle que la pendiente ordenada se iguala linear regression de x, y. Que nos imprima x, y. Entonces lo corremos. No quiero que me imprima x, y. Quiero que me imprima la pendiente y la ordenada, ¿no? Ahora sí. Y entonces me dice que tengo una pendiente de 3 y una ordenada de 2. ¿Y qué valores me habían dicho ustedes? ¿Qué valores me dijeron para la M real y la B real? Pi y E. Y Entonces pi es 3.15 no, Cerca. y es 2.78. Vamos a ponerle unos números más cercanos, ¿no? Vamos a ponerle 10 y 5, ¿no? Entonces que lo calcule de nuevo. Entonces nos queda 10.03 y 4.87. Está relativamente cerca, ¿no? Pero entonces me gustaría que también me lo imprimiera. Entonces, vamos a decirle que nos imprima un ajuste lineal. ¿Y cómo creo puntos entre el valor mínimo y el valor máximo? ¿Cómo generaríamos puntos para hacer un ajuste lineal? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo generar puntos entre A y B? No se avienten, no se avienten. Hay dos opciones, ¿no? Uno es con arrange y el otro es con lean space. ¿Cuál usamos? ¿Quién se anima? Nadie. Vamos a hacerlo con arrange. np.arrange. Arrange funciona como range, ¿no? Y va desde el valor inicial hasta el valor final en pasos de h, ¿no? Entonces, vamos a agarrar como valor inicial el mínimo de x. Entonces, para calcular el mínimo de x, existe una función llamada mínimo dentro de NumPy. Y me va a regresar el valor mínimo de x y que nos regrese el máximo de x. Y que lo haga en pasos de 0.1. ¿Sí queda claro qué es esto? no, la verdad me perdí. Ok. Tenemos la gráfica, ¿no?
Ordenada. Ok, vamos a hacer la gráfica. Ordenada. Ordenada. Ahí está, ¿no? Entonces, comparto mi pantalla. Entonces, tenemos aquí todos mis puntos. Y yo quiero trazar una línea que cruce por todos estos puntos. Entonces, yo podría simplemente decirle pues, que me la trace de menos 10 a 10. Y entonces vamos a generar valores de menos 10 a 10, ¿no? Entonces yo pondría aquí que el mínimo sea 10, menos 10, que el máximo sea 10 y que me los genere de 0.1 en 0.1. Y le digo que me la imprima, ¿no? plt.plot, que sea xlin space, ylin, y que me lo haga con una línea roja continua. Entonces, si lo hago así, pues me traza la línea que pasa por esos puntos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes llegan y me mueven, por ejemplo, acá? Dice, ya no quiero que sea de menos 10 a 10, ahora quiero que sea de menos 5 a 50. Y ustedes corren el programa de nuevo, pues como le pusieron de menos 10 a 10, pues les va a trazar la línea de menos 10 a 10, ¿no? ¿Sí queda claro, Leo? Ahora sí, ya lo veo, gracias. Ok, entonces a mí lo que me gustaría es que si estoy haciendo una regresión lineal, pues que me ajuste todos los valores que están en el rango de X y de Y que le estoy metiendo, ¿no? Entonces, pues me gustaría que me regresara desde el X mínimo hasta el X máximo. Entonces, eso se hace con las funciones np.min, que me regresa el mínimo, y np.max, que me regresa el máximo. Y entonces ya no importa yo qué valores le dé, siempre me va a ajustar la línea que pasa justamente de el valor máximo, entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Vale? Ok. Entonces vamos a agregarle un poquito más de ruido a esto. ¿Hasta aquí queda alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Todo, ahora sí, todo chido. Ok. Muy bien. Vamos a hacer que sea un poco más ruidosa, ¿no? Entonces vamos a ponerle de menos 10 a 35, a 50. Entonces, ¿se está viendo mi pantalla? O ya dejé de compartir, ¿verdad? Ok. ¿Sí está viendo mi pantalla? Entonces vamos a aumentar el random y entonces los datos van a estar más separados y aún así me los está ajustando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, este mismo código está aquí bonito en Jupyter Lab. Perdón, este es VS Code, pero es en Jupyter. Entonces, de nueva cuenta, genero datos aleatorios mediante la función np.random. Aquí podemos ver ruido. Y el ajuste lineal, pues es justamente con lo que acabamos de deducir. Y aquí nada más me gustaría hacer un resumen rápido de que hacer esta clase de productos y sumas, ya existen funciones dentro de NumPy que me lo pueden hacer. np.sum lo que hace es me suma todos los valores de un arreglo y me regresa el valor de la suma. Y np.dot lo que hace es calcularme el producto punto entre dos vectores. En este caso tengo el vector x y el vector y. Pues si hago np.xy, me calcula x y y
para todos los i's y me los suma. Esa es la definición de producto punto, ¿no? Entonces, estas fórmulas que estamos viendo aquí en el libro, la suma sobre todos los i de x y y, pues en realidad eso es el producto punto del vector x por el vector y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y el x, la suma sobre los xy cuadrada, pues es el producto punto de xy por xy, del vector x por el vector x, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, como constantemente se están utilizando el producto punto y la suma, pues ya están implementadas dentro de NumPy y ya no tienen que escribir todo el código que nos aventamos aquí, de calcular los productos y calcular las sumas, sino ya directamente pueden ustedes simplemente utilizar la función de producto punto y utilizar la función de suma. Se calcula de la misma manera y bueno, con Plotly se pueden hacer cosas más divertidas. Entonces, aquí están los puntos que quiero calcular la regresión lineal y aquí está la pendiente para los primeros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 40. Entonces, lo que yo quiero que vean con esta gráfica es que entre más puntos tengan ustedes, mejor va a ser la regresión lineal. Sí se está viendo el código, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Leo? El código, sí, más o menos sí se ve. ¿Sí se ve cómo va mejorando conforme aumenta el número de puntos? Ah, eso sí. Sí, se ve Cuando tengo bonita la una, animación. está bien jodida, ¿no? Cuando tengo dos, sigue bien jodida. Pero a partir del tercero, cuarto, Sí, ya se ve cómo se empieza a ajustar así, padre, y ya cruza más puntitos. y cada vez, pues en teoría va a haber menos variación. Entonces, ¿hay alguna duda con interpolación lineal? ¿Preguntas? ¿No?